Diga conmigo fidelidad. La muerte de Esteban, hermanos, nos enseña precisamente eso, fidelidad. Agradó la propuesta a toda la multitud. En el capítulo 2, 3,000 personas se convierten, son creyentes y son bautizados en agua. En el capítulo 4, 5,000 personas son bautizadas en agua y también se suman a estos 3,000, más los 120, estamos hablando de 8,120 en el capítulo 4 de Hechos. En el capítulo 5 dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia cada día. Muchos se convertían a la fe. Entonces, al llegar al capítulo 5 se pierde la cuenta de creyentes. Y en el capítulo 6 los apóstoles seguían siendo los 12 apóstoles y a ver la necesidad, que había mucho trabajo, los apóstoles propusieron a la multitud que llamaran a 7 varones llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu. Yo no sé si los otros 6 tendrían el mismo denuedo que Esteban, pero seguramente también estaban llenos, porque ese fue uno de los requisitos, que fueran llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. Pero aquí, hermanos, en este versículo podemos leer que Lucas es muy claro en lo que está diciendo. Y dice que Esteban, hermanos, era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entonces diga conmigo fidelidad. Este hombre, hermanos, Esteban, el primer mártir de la iglesia, era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y la muerte de Esteban nos enseña algo. Cada vez que yo leo la Biblia, para esta hora, siempre me pregunto, Señor, ¿qué es lo que quieres enseñarnos? Porque desde el momento en que el Señor me pone en la mente, predica de esto y trato de cambiar el mensaje, hermanos, y al siguiente día me vuelve a venir a la mente otra vez, digo, no, tengo que predicar de aquí, pero ¿cuál es el mensaje? Y empiezo a leer, y empiezo a leer. De primera, le sigo preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es el mensaje? Y sí, la historia está muy bonita, porque Esteban era un hombre, hermanos, que en esos 2 capítulos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, nos damos cuenta que era un hombre que tenía conocimiento. Era un hombre que, igual que Pedro y que los otros apóstoles, era un hombre lleno del poder
Dice la Biblia que Esteban, hermanos, en su predicación hacía milagros y prodigios. Tenía poder y tenía sabiduría. Aunque no era apóstol, no estamos hablando de cualquier hombre. Era un hombre que predicaba la palabra con denuedo. Pero yo no encontraba aún el mensaje. Porque los últimos versículos, hermanos, del capítulo 7, por eso esos grandes predicadores que traen un respaldo, hermanos, ellos no se miden en predicar, ellos predican la palabra de verdad. Y Esteban, hermanos, le predicaba a la multitud y la multitud estaba en necesidad y había prodigios, había señales, había milagros, había sanidades, pero le tocó predicarles a los religiosos. Y con el mismo denuedo que le predicaba a los perdidos, empezó a predicarle también a los religiosos. Les compartió la palabra, les habló del nombre, pero les estaba diciendo lo que ellos necesitaban. Y para que, hermanos, es sorprendente cómo Esteban, teniendo ese amor de Dios en su vida, en su corazón, Esteban, hermanos, empieza a hablar con los del concilio, empieza a hablar, hermanos, con los sacerdotes, con el sumo sacerdote. Y Esteban, hermanos, con ese amor, empieza a hablarles con palabras suaves, con palabras tiernas. Y le dice: varones, hermanos. Y los reconoce como padres. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual le dice, está recordando todo, hermano, lo que había sucedido con el pueblo de Dios, con sus padres, con el primer patriarca que tuvieron, con Abraham. Les está recordando cómo Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra donde fluye leche y miel. Dios le trasladó a esta tierra en la cual ustedes habitáis ahora. Esteban estaba hablando con religiosos. Estaba hablando con el sumo sacerdote, con los del concilio. O sea, no solamente era el sumo sacerdote, había muchos sacerdotes ahí. Y Esteban, hermanos, les está hablando con sabiduría, así como los apóstoles pidieron a estos varones que fueran llenos de sabiduría. Esteban estaba lleno de sabiduría. Estaba hablándoles con entendimiento, con palabras, con las escrituras. Y si usted sigue leyendo el capítulo 7, se dará cuenta que el pueblo de Dios, Israel, despreció a Dios. Cuando Moisés subió a la zarza ardiendo,
le dijeron a Aarón que se hiciera un becerro. Y ahí está el pueblo de Dios volviéndose a la idolatría. ¿Qué les quiero decir en esta mañana, en esta tarde, hermanos? Que el pueblo de Dios, hermanos, los israelitas, en su corazón se regresaron a Egipto. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Esteban al pueblo, a los religiosos? Ustedes están como esos. Y eso le estaba incomodando, que les estaba diciendo: ustedes son unos idólatras. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, inspirado, lleno de fe y del Espíritu Santo, Esteban les dice: duros de cerviz. Ya no hablando de Israel, sino de los sacerdotes, de los judíos. E incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, ustedes resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, les dice Esteban a los religiosos, al sumo sacerdote y a todos los que estaban con ellos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Ustedes mataron a Jesús. ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Nomás agarraban lo que les convenía, se acordaban de las piedras. Hasta ahí todo está bien con Esteban, predicando con denuedo, sin miedo a morir. ¿Cuántos predican a Jesús sin miedo a morir? Aleluya. Diga conmigo: fidelidad. Eso es lo que nos enseña la muerte de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, gloria al Señor Jesús. Esteban, hermano, a pesar de que él sabía de que la muerte era inevitable, él seguía hablando con denuedo, predicando a Jesucristo. Y al ver, hermanos, que la muerte estaba cerca, dice la Biblia, que puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Vio al Hijo del Hombre sentado en el trono de Dios, en la majestad de Dios, en el poder de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, le taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. No tuvieron nada de misericordia de Esteban, pero Esteban murió predicando la verdad. Les estaba diciendo toda la verdad, les estaba diciendo la condición de sus corazones, y eso no les gustó a los religiosos. Una cosa, ¿se acuerdan de los primeros versículos? Disculpen que no estoy llevando la diapositiva, pero ¿se acuerdan de los primeros versículos? ¿Cómo les habló Esteban? Les reconoció como hermanos,
les reconoció como sus padres. Esteban, hermanos, al hablarle así, él esperaba que sucediera lo mismo que sucedía con toda la gente, porque muchos por la predicación de Esteban se convertían a la fe. Y él, lleno del Espíritu Santo, hermano, empezó a hablarle también a los religiosos. Pero en igual de convertirse, de volverse a Dios, arremetieron contra Esteban, contra el predicador. Y la muerte de Esteban, hermanos, nos enseña la fidelidad a Dios. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía, hay mucho que aprender de Esteban. Mientras que sus hermanos lo apedreaban, mientras que los religiosos, los que deberían respaldar el trabajo que estaba haciendo, lo estaban apedreando, arremetieron contra él. Y cuando él estaba recibiendo esas pedradas, hermanos, mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y al no poder, hermanos, de tantas piedras, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La muerte de Esteban nos dice, hermanos, que necesitamos tener fe y ser llenos del Espíritu Santo para permanecer fieles al Señor. En el capítulo 5, hermanos, vemos algo parecido, donde Pedro y Juan también están ante los gobernantes y tampoco tienen miedo a la muerte. Ellos hablan la palabra de verdad. Pero el caso de Esteban fue diferente al de ellos, porque ellos, Pedro hablaba con denuedo, gloria al Señor Jesús. Dios. Aleluya. Pedro aprendió algo de Esteban. Dios, aleluya. No tengamos miedo. Tal vez Esteban se sintió así, pero no tuvo miedo. Pedro pues tenía a Juan, a otro apóstol. Aquí entre los dos salimos adelante con todos estos tiburones, y salieron adelante. Y dice la Biblia que salieron de la presencia del concilio, Pedro y Juan, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre. Ahí estaba Gamaliel. Pero del otro lado, pero Gamaliel como que tenía conocimiento.
tiempo va a desaparecer. Se levantó uno, murió y todos los que le seguían se dispersaron. Se levantó otro y todos los que le seguían al morir, se acabó ese movimiento. Pero hace 2000 años que murió Jesús, murieron los apóstoles, murió Esteban, y el evangelio sigue traspasando fronteras. Ahora, usted y yo no estamos en el mismo lugar que los apóstoles y que los discípulos de los apóstoles. Tal vez nosotros, hermanos, el llamado que usted y yo tenemos no es como el de Pedro, como el de Esteban. Tal vez nuestro llamado no es a muerte. Pero ¿cuál es tu actitud en la predicación? Que al predicar sabemos que va a haber consecuencias muchas veces. Tal vez van a venir pruebas, van a venir problemas, van a venir enfermedades. ¿Te vas a mantener en fidelidad? Gracias, Jesús, porque nos ha dado la fuerza. Porque lo primero, como hombres, como humanos que somos, pues tirar la toalla, regresarnos, dar un paso para atrás. Pero gracias a Dios por las escrituras. Hay mucho que aprender de Esteban. Hablamos mucho de Pedro y de Pablo, pero este joven, hermano, no se habla nada. No se habla de su familia. No se sabe si tenía hermanos, si tenía padres, si tenía esposa, si tenía hijos. Pero se sabe lo más importante. Lo más importante de Esteban, hermanos, es que él era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cómo te va a recordar? ¿Cómo nos van a recordar las nuevas generaciones? Siempre ha habido hombres fieles. Y yo creo que aquí hay hombres y mujeres fieles. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Le digo otra cosa importante, iglesia, que Esteban, hermanos, Lucas lo presenta como un hombre lleno de fe, como un hombre lleno del Espíritu Santo. Y cuando eso es así, no importa, hasta los enemigos lo notan. Los que están alrededor saben lo que hay adentro de ti. Y Esteban, hermanos, era un hombre fiel al Señor. Y cuando una persona es fiel, cuando una persona tiene fe, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, eso es algo que brilla. Amén, aleluya. Eso es algo que se nota. Y Esteban era un hombre así. Desde el momento en que le hicieron el llamado
llamado es porque él transmitía la fe, él transmitía la llenura del Espíritu Santo. Y es lo único que se sabe de Esteban, hermanos, que era un hombre sabio, era un hombre de fe, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y usted que dice, con razón le hicieron el llamado. No. ¿Usted no cree que a Esteban le hicieron el llamado para que fuera a predicar? Hay mucho que aprender de Esteban. El llamado que le hicieron a Esteban, hermano, era para que le sirviera a las viudas. Y no crea que había viudas jóvenes ahí, no, eran puras ancianos. Porque las jóvenes se tenían que casar grandes de cásense. Y Esteban, hermanos, el llamado que le hicieron a Esteban era para que sirviera a las mesas, que tuviera el cuidado de que no les faltara el alimento a las mujeres viudas. La disposición, hermanos, como el Señor lo llevó a predicarle hasta al sumo sacerdote. Le costó la vida, sí, pero antes de que lo apedrearan, gracias, Señor, por tu palabra, él ya estaba viendo la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Por eso la muerte de Esteban nos enseña que necesitamos tener fe y ser llenos del Espíritu Santo. Y en ese crecimiento de la iglesia, hermanos, qué hermoso, ¿verdad? Que todo fuera pura. Fueran puras mieles. Pero siempre va a haber alguien que se levante en oposición. Y se levantaron en contra de Esteban y discutían con él. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? El sumo sacerdote no le llegó a Esteban en sabiduría. Aleluya. Ese es otro problema que también tenemos en la sociedad. No podemos ver que alguien vaya creciendo porque queremos arremeter contra él. Queremos apedrearlo. Pero hay cosas que la gente hace por soberbia, por falta de humildad. Pero hay otros que hacen las cosas y alguien puede confundirle por falta de humildad. Alguien lo puede confundir como una persona soberbia, pero no confundamos la sabiduría con la soberbia. Porque hay quienes hablan con sabiduría, dicen, ay, qué soberbia, qué orgulloso. No. El que es sabio, y lo que sabe es necesario que lo hable. Y como no podían con la sabiduría de Esteban, le pusieron hombres falsos, testigos falsos que decían, este hombre Esteban no cesa de hablar palabras blasfemas. Y por la ley se acordaban que la ley decía que a todo aquel que blasfeme en contra del Señor, en contra de la palabra de la Escritura, que muera. ¿Se acordaron de eso? ¿Se acordaron de lo que decía la ley de Moisés? Pero hermano, Esteban, a pesar de que levantaron falsos en contra de Esteban, dice que los del concilio miraron a Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel.
Eso dice el capítulo 6, versículo 15. Y en el capítulo 7, hermanos, Esteban ahí les recuerda toda la historia de Israel. Esteban tuvo el cuidado de recordarles los detalles de todo lo que había sucedido con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los hijos de Jacob, que son los 12 patriarcas de Israel, lo que sucedió con José, cómo llegaron a Egipto, cómo estuvieron ahí de esclavos, cómo Dios levantó a Moisés, cómo los libertó, las promesas que Dios les hizo a los patriarcas. Les recordó todo eso. Les recordó cómo Israel rechazaba los profetas, cómo rechazaron al mismo Moisés. ¿Por qué nos estará diciendo? Alguien dice al buen entendedor pocas palabras. Y estos hombres, hermanos, entendieron plenamente lo que Esteban les estaba diciendo. Y Esteban, hermano, sin importarle las consecuencias, él siguió hablando. Estaba inspirado por el Espíritu Santo. Él obedeció al Señor y hablaba con denuedo. Estaba acusando a los judíos de haber rechazado y de haber asesinado a Jesús. Ustedes están igual que nuestros padres. Y pues, aunque eran ciertas esas acusaciones, eso no le gustó a los judíos. Eso no le gustó al sumo sacerdote. A pesar de que Esteban hablaba con denuedo, con sabiduría, hablaba con conocimiento, cómo Dios había libertado a Israel. Realmente esa acusación no era para condenarlos, esa acusación es para que ellos se hubieran convertido al Evangelio. Porque solamente Dios puede traer libertad. El único que te puede ayudar es Dios. El único que te puede hacer libre de la esclavitud es Dios. Y así como nuestros padres, el Señor los libertó de la esclavitud de Egipto, también el Señor, si tú le crees, Él te puede libertar de la esclavitud del pecado. Pero ellos, en igual de creer, es para que en la primera hora han caído de los días. Pero Esteban les recordó una y otra vez la rebeldía, les recordó una y otra vez la idolatría. Y a pesar de que Esteban estaba hablando, estaba predicando con palabras poderosas, lleno del Espíritu Santo, ellos, hermanos, en igual de convertirse, se enojaron contra Esteban. Llegó el momento en que no lo quisieron oír y empezaron a apedrearlo. ¿Se acordaron de la ley de Moisés? Fíjense que a veces pasa esto. Eso le pasó a Esteban y tal vez a usted y a mí nos ha pasado también. ¿Cuánta gente nos ha acusado de blasfemios? Cuando el problema es la religión. Y dijeron los religiosos: mas la persona que hiciere algo con soberbia. ¿Se dan cuenta? Ahora el sabio era el soberbio. Y los soberbios eran los sabios. Así se acordaron de la ley de Moisés. La ley de Moisés dice que el que hable, el que hiciere algo con soberbia,
No importa si es natural o es extranjero, todo aquel que hiciere algo con soberbia, dice el versículo 35 de Números 15, irremisiblemente muera aquel hombre. ¿Algo me hizo acordar? Por eso yo siempre digo que el cumplimiento de la ley es el amor. Esteban no los estaba condenando, los estaba usando, pero no los estaba condenando, les estaba diciendo sus verdades para que se convirtieran a la verdad. Y ellos decían, irremisiblemente, recordaban la ley de Moisés, muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Eso hicieron con Esteban. Se acordaron de la ley de Moisés. La blasfemia se merece la muerte. Justo antes de que fueran apedreados, Esteban pudo ver la gloria de Dios. Abraham, ¿se acuerdan, hermanos, de Abraham? Que el Señor le prometió tantas cosas. Nosotros somos hijos de Abraham. En nosotros se cumple la promesa. Y estas palabras que encontramos, hermanos, la vida de Esteban y aún más su muerte, debe ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Mantenernos fiel al Señor, para llenarnos de conocimiento, de sabiduría, de llenarnos de la gloria de Dios, de la presencia del Señor. Y Esteban, hermanos, nos enseña la muerte de Esteban, nos enseña, hermanos, que necesitamos tener fe y ser llenos del Espíritu Santo para permanecer fiel aún hasta la muerte. Algún día va a llegar la muerte. Denle gracias a Dios que no tenemos ese problema que tuvieron los patriarcas de la iglesia, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles. Usted y yo no tenemos ese problema. El Señor nos llama, nos hace un llamado a predicar y no tenemos el problema de la muerte. Tal vez en algunas partes del mundo sí tienen ese problema, pero usted y yo no tenemos ese problema. Lo único que tenemos que hacer es servir al Señor. Y sí va a haber problemas, pero no se comparan con el problema que tuvieron los apóstoles. Prediquemos, hermanos, con el mismo denuedo, con la misma pasión. Y aún, hermanos, si estamos frente a la muerte, vamos a poder ver la gloria de Dios. Aleluya. Vamos a poder, hermanos, alzar nuestra mirada al cielo y poder ver los cielos abiertos. ¿Se acuerdan quién fue testigo, hermanos, de la muerte de Esteban? Saulo. Saulo, hermanos, escribe Colosenses. Y si usted lee el capítulo 3, hermanos, el versículo 2 y el versículo 3 dice así: poned la mira en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. No solamente a una iglesia o a unos cuantos cristianos, sino a todos los cristianos, porque en el contexto del capítulo 2 de Colosenses está hablando, se está dirigiendo a toda la iglesia. Y en ese contexto el apóstol Pablo dice estas palabras: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Quién ha creído a Jesús?
Desde el día en que nos bautizamos, hermanos, nuestra vida está escondida, gloria al Señor. Ya no tenemos el problema de Esteban, ya no tenemos el problema de los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ya morimos para el mundo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo se acordó de ese hecho, se acordó de ese evento cuando mataron a Esteban. Y Pablo, recordando eso, ahora después de convertido, escribe estas palabras. Y aunque Pablo, al leer estos versículos, seguramente está haciendo referencia a Esteban, a ese día en que Esteban fue apedreado. Pero estos versículos ahora, hermanos, es para nosotros, la iglesia. Nosotros necesitamos tener fe y estar llenos del Espíritu Santo, poner nuestra mirada, nuestros ojos al cielo. Nuestra vida, hermanos, está escondida en Cristo. Y puedes ver la gloria de Dios en esta tarde. No esperes estar en una circunstancia difícil para caer de rodillas y ver la gloria de Dios. No esperes estar en problemas para ver la gloria de Dios. Desde el día en que tú aceptaste a Cristo en tu corazón, desde el día en que tú entregaste tu vida está escondida en Cristo. Tu vida está escondida con Cristo, en Dios. Señor, quiero rendirme en esta tarde una vez más delante de ti, Señor. Permanecer, guardarme fiel, Señor. Quiero guardarme fiel a ti, Señor. Señor, hay un respaldo, Señor. Hay una cobertura, hay una llenura de tu presencia, Señor, y eso nos lleva, nos mueve a seguir adelante, Señor, a pesar de los problemas, a pesar, Señor, de tantas circunstancias adversas. Podemos guardarnos fiel a ti, Señor. Queremos, Señor, ser fieles a ti.